estamos aquí en otro vídeo sobre análisis de datos con R y RStudio. En este vídeo vamos a importar datos y visualizarlos. Bien, en vídeos anteriores hemos visto cómo podemos crear un proyecto. Dentro de ese proyecto tenemos todos los elementos a mano que vamos a utilizar y un elemento fundamental es el script. Un script es un archivo de texto plano en el que vamos poniendo por líneas las instrucciones que queremos que R realice. ¿De acuerdo? Bien, un script se puede editar, puesto que es un archivo de texto plano, con extensión .r, pues en cualquier software de edición de texto, incluso el bloc de notas, ¿no? Lo que pasa es que RStudio, que es nuestra IDE, nuestra interfaz, para comunicarnos de un modo cómodo con R, pues tiene un editor incorporado, ¿vale? Y dentro de ese script podemos definir y crear objetos que contienen datos. Vimos vectores, matrices, data frames, luego también, aunque no los hemos visto aún, listas, etcétera. Bueno, pues eso no suele ser lo habitual. Lo habitual es que importemos datos desde otras fuentes. No tiene mucho sentido picar nosotros los datos. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar hoy. Bien, vamos a contar con que tenemos creado un proyecto de R que se llama, por ejemplo, Explora. Mirad, ya sabéis que los proyectos se reflejan en una carpeta de Windows normal, donde queramos localizarla, y dentro de la carpeta hay un archivito que se llama como el proyecto, que normalmente coincide también con el nombre de la carpeta, Explora. Aquí lo tenemos. En la carpeta de proyecto ponemos todos los elementos perdón, que nos va a hacer falta para trabajar. Y si generamos algún output, por defecto también esos outputs van a parar a esta carpeta del proyecto. Bien, partimos con que para realizar esta práctica contamos con los siguientes elementos, que es este que señalo ahora, que es un script que se llama Explora-Lite, y este fichero Excel que se llama interestelar-100.xlsx, porque es un Excel, ¿no? ¿Vale? Contamos entonces con que hemos creado un proyecto que se llama Explora y en la carpeta de proyecto hemos puesto estos dos archivos que los podéis encontrar en el material del curso que os he proporcionado. ¿De acuerdo? Bueno, nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Pues va a ser los datos que hay en el Excel, pasarlos a R para poder trabajar con ellos y analizarlos. Y los vamos a pasar más concretamente al formato DataFrame, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el DataFrame es un contenedor de datos, un objeto que contiene datos que se organiza como una tabla en la que las filas son los casos, los individuos, los elementos, y por columnas tenemos las variables. ¿De acuerdo? Bien, hay muchos paquetes de R
para importar datos de distintas fuentes y con distintos formatos. Para importar desde un Excel, los hay, pero nosotros vamos a utilizar un paquete un poco especial. Es un paquete que no es de dominio público, bueno, sí es de dominio público, pero no está en el CRAN. El CRAN es el gran repositorio oficial de R, sino que está en GitHub. ¿Y por qué vamos a utilizar este paquete? Bueno, pues porque hace muchos pasos a la vez, de manera que perdemos un poquito de flexibilidad, pero ganamos sencillez a la hora de escribir las instrucciones en nuestro script, ¿vale? Bien. Para la práctica tenemos que tener instalados dos paquetes. Un paquete es precisamente del que os estoy hablando, MathDataTools. Ahora os digo cómo lo instalamos desde GitHub. Bien, lo primero que voy a hacer de todos modos es abrir RStudio y tendríamos que crear el proyecto Explora. Yo ya lo he creado previamente, así que simplemente me voy arriba a la derecha, vemos que ahora mismo no estamos en ningún proyecto, despliego y busco a ver si está el proyecto Explora. Bueno, si no está en esta lista, que son los últimos que se han abierto, pues ya sabéis, Open Project y lo buscamos. Yo lo tengo en el disco D, carpeta MAE, subcarpeta R y aquí, carpeta Explora. Pincho en el simbolito de proyecto, en el icono de proyecto, del proyecto Explora, y hago Open. Fijaos cómo ya estamos en el proyecto Explora. Arriba a la derecha lo pone. Y también podemos ver cómo lo que se ve en Files abajo a la derecha es el contenido de la carpeta del proyecto Explora, que es una carpeta que también se llama Explora. Y bueno, pues tiene la hoja de cálculo interestelar 100, el script Explora Lite, luego tiene un PDF con esta práctica por escrito, por si la queréis seguir por escrito, que os la he proporcionado con el material del curso. Luego el pequeño archivo que indica que esta carpeta es una carpeta de un proyecto de R que se llama Explora, y luego el fichero interno RHistory, que nosotros ahí no tenemos que tocar para nada, ¿no? Bien, voy a abrir nuestro script, que es donde está escrito todo lo que vamos a hacer en la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente pinchando se abre el editor de scripts y nuestro script con su contenido, ¿vale? Quería llegar aquí para que vierais los paquetes, en esta parte del script está, que tenemos que usar o que tenemos que activar para usar las funciones que tiene dentro. Uno es el paquete MathDataTools y otro GTExtras. Bien, GTExtras es un paquete extendido, digamos oficial, que está en el repositorio CRAN. Yo ya lo tengo instalado. Si alguien no lo tiene instalado,
pues tendríais que hacer lo siguiente. Iros a paquetes, install, repositorio CRAN y buscarlo. Normalmente ponemos las primeras letras, GT, E mayúscula, X, y veis, ya lo tenéis ahí. Es importante que tengamos señalado instalar dependencias. ¿Eso qué hace? Pues lo que provoca eso es que si este paquete a la vez necesita de otros paquetes para que funcione, pues instala todo lo necesario. Y bueno, ya le daríamos a instalar, perdón, y si tenemos conexión a internet, pues se baja del repositorio CRAN todo lo necesario y se instala. Yo, como ya lo tengo instalado, le voy a dar a cancel. Bien, el paquete MatDataTools, eso es lo normal, lo que vamos a hacer en el 99% de los casos. En cambio, el paquete MatDataTools, pues como os he dicho, no es oficial, digamos que es algo más personal mío, y lo tengo alojado en un repositorio de GitHub. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a decir cómo tendríamos que instalarlo. Yo ya lo tengo instalado, pero bueno, para los que no lo tengáis. Bien. Primero, tendríamos que tener un paquete instalado que se llama DevTools. Si no lo tenéis instalado, pues hacéis lo de siempre. Install, repositorio CRAN, paquetes, DevTools. ¿De acuerdo? Y lo tendríamos que instalar. El DevTools también está en CRAN. Lo instalaríamos y ya está. Yo ya lo tengo instalado. ¿Vale? Una vez instalado, lo activamos en la consola. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se activa un paquete para que podamos usar sus funciones, su contenido? Pues library, paréntesis, y el nombre del paquete, que es DevTools. Perdón, aquí, DevTools. ¿De acuerdo? Daríamos aquí a Enter. Sale aquí un mensajito de que está cargando a su vez otro paquete que se requiere, use this, y ya está. Bueno, y ahora tendríamos que hacer lo siguiente para instalar MatDataTools. Sería decir DevTools, dos puntos, eso es una llamada a este paquete. Luego la función de este paquete, install --GitHub, ¿vale? Paréntesis, y entre comillas tendríamos que ver o poner el link que nos lleva a la fuente de este paquete en GitHub. Lo tenéis puesto en la práctica escrita del material de este curso. De todas maneras, lo voy a poner aquí. Este paquete está alojado en Tcl 71 /r-for-economics package o paquetes, y ahora sí el nombre de este paquete, que es mat con mayúscula y luego data tools. ¿Vale? Le daríamos a enter y si tenemos una conexión buena, etcétera, pues se instalaría en nuestro ordenador
el paquete MathDataTools. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Bien, recordad otra cosa. Los paquetes de R solo se instalan una vez. Solo hay que instalarlos una vez. Bueno, habrá que volverlos a instalar si borramos R y lo volvemos a reinstalar y cosas de estas. Pero bueno, si tenemos nuestra misma versión de R funcionando, pues solo hace falta instalarlos una vez. Otra cosa es activarlos. Activarlos hay que hacerlo siempre que queremos usarlos en una sesión, ¿vale? Activarlos es como llevarlos a la memoria para poder usar lo que tienen dentro, sus funciones. Instalarlos es traerlos desde un repositorio y prepararlos en nuestra máquina. Pueden estar preparados en nuestra máquina, pero inactivos. Eso sería instalados. Y para usarlos, ya que están instalados, lo que tenemos que hacer es activarlos. ¿Vale? ¿Cómo se activa un paquete para poder utilizar las funciones que tiene dentro? Pues con la instrucción library. ¿De acuerdo? Y entre paréntesis el paquete que queremos activar. ¿Vale? Por ejemplo, en nuestro script lo tenemos, los dos paquetes que vamos a usar, los activamos en la línea 7 y 8. Bien, pues vamos a comenzar a recorrer nuestro script. La primera línea, su comentario, dice análisis previo de datos. ¿De acuerdo? La segunda línea dice limpiando el Global Environment. Esta línea lo que nos dice en lenguaje R es rm, remove, borrar, una lista que es igual y pone ls y un paréntesis vacío. Quiere decir que borre todo lo que hay en el Global Environment, en la memoria. Se suele poner aquí al principio por si acabamos de trabajar previamente con otro script, por ejemplo, en otra cosa dentro del mismo proyecto y se han quedado aquí objetos en memoria que nos pueden llevar a confusión en el sentido de que a lo mejor hay algunos objetos que se llaman como otros que vamos a crear ahora con nuestro script actual o para tener esto más claro y no mezclar cosas, objetos que son de sesiones diferentes. Ahora mismo el Global Environment está ya vacío, por lo tanto no va a hacer nada especial esa línea, pero si hubiera algún elemento, con esta línea se borraría, ¿vale? Entonces, nos ponemos en esa línea, la línea 4, ejecutamos y bueno, no ha hecho nada porque aquí no había nada que borrar. Luego está el trozo de código para activar los paquetes que vamos a usar. Hay gente que lo que hace es ir activando los paquetes conforme les van haciendo falta por primera vez. Y hay otra gente que dice, bueno, yo activo todos los que me van a hacer falta después y así ya me olvido, ¿vale? Los pongo al principio con library, cargo en memoria todos los que voy a usar y ya me despreocupo. Bueno, nosotros vamos a hacer eso, entonces sombreamos library MathDataTools y library GTExtras. Insisto, tienen que estar instalados, ¿de acuerdo? Si no, no los podemos activar y nos dará un error. Bueno, pues hacemos run. Aquí salen algunos mensajes en rojo, avisos, etcétera. No os preocupéis porque ninguno de estos avisos pone error, o sea que esto funciona. Bueno, pues vamos a importar ya los datos. Los datos que vamos a importar están ahora mismo en un Excel. Entonces, fuera de R, lo que voy a hacer es irme a la carpeta de proyecto
que estaba aquí, era la carpeta Explora, del proyecto Explora, y aquí en este Excel está Interestelar 100, los datos que vamos a importar. Bueno, voy a abrir el Excel por fuera de R, insisto, para veamos qué pinta tiene. Bueno, pues vemos que hay una primera hoja en el fichero de Excel que es simplemente una presentación diciendo que la base de datos que hay aquí pues es ficticia, todas las empresas y tal pues están inspirados sus nombres en filmografía de la ciencia ficción, tiene intereses solo didácticos y vamos, y poco más, ¿no? Bien, luego tenemos una hoja en el que viene el nombre de las variables que nos vamos a encontrar en los datos, en el data frame, y su descripción, lo que es cada variable, y las unidades en las que están. Bueno, esto de pavos es porque si habéis leído un poco la introducción a esta base de datos, esto se supone que esta base de datos contiene 300 empresas de transporte interestelar, con variables, como veis aquí, de tipo económico y de otros tipos, ¿vale? Algunos son variables métricas y otros son atributos o variables cualitativas, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, pues, se ha generado con ayuda de inteligencia artificial esta base de datos, pero con cuidado, manteniendo las normas contables, cierta coherencia, para que sea un escenario realista en el que trabajemos nosotros, ¿vale? Bueno, y esto de pavos, como decía, miles de pavos es la unidad de moneda en este sistema planetario simulado o fingido, ¿de acuerdo? Inventado. Y luego está la hoja que nos importa, que es la hoja datos. Bien, en la hoja datos tenemos los datos de 300 empresas de transporte interestelar. Sus nombres han sido generados aleatoriamente, como os acabo de decir. Y, bueno, veis que no son 300, son 104 empresas. Llega hasta la línea 105. La base de datos original son 300, pero en esta versión que vamos a abrir para practicar, como veis aquí, son un poco más de 100. Es un subconjunto de la base de datos original. Y entonces para cada empresa pues tenemos pues su nombre, el planeta donde está su sede, la galaxia a la que pertenece, la sede, los activos, el volumen de activos, de fondos propios, de ingresos, el margen comercial, el resultado obtenido, la solvencia, el activo corriente, el pasivo corriente, el indicador del ratio de liquidez, de apalancamiento, la rentabilidad económica, rentabilidad financiera, etcétera, ¿vale? El número de empleados. Bueno, hay una serie de variables, ¿de acuerdo? Son bastante variables. En concreto, son 26 variables, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que nos queremos, en concreto esta hoja es la que queremos importar desde R o RStudio, ¿no? Queremos llevarnos esto a RStudio, lo vamos a llevar a un data frame, ¿vale? Que es muy parecido en su estructura a la estructura de una hoja de cálculo, más a esta estructura en la que ya vemos filas, cada fila es una empresa y cada columna es una variable. Por ejemplo, galaxia es un atributo, es una variable cualitativa. Luego, por ejemplo, forma jurídica, pues es una variable también cualitativa.
rentabilidad financiera, pues es una variable métrica, en escala métrica, ¿vale? Hay todo tipo de variables. Bueno, nos tenemos que fijar en cómo se llama la hoja de este archivo donde están los datos que queremos importar, ¿vale? Se llama datos. Y para que todo salga bien, tenemos que tener en cuenta que en la primera columna tenemos que tener el nombre de lo que serán nuestras filas, es decir, el nombre de los casos de nuestras empresas, ¿de acuerdo? Y en la primera fila tenemos que tener el nombre de las variables, ¿de acuerdo? Bueno, con esta estructura no vamos a tener problemas. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si faltan datos en algún lugar y cómo viene representado. Por ejemplo, aquí tenemos que falta este dato. ¿Cómo viene puesto aquí en el Excel que falta un dato? Pues la celda en blanco, ¿vale? Bien, es importante que veamos si en alguna ocasión que falte dato no deja la celda en blanco, sino que pone alguna inscripción. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí falta un dato, pero pone n.d. No es que lo deje en blanco, sino que pone una inscripción, n.d. Con esto también nos tenemos que quedar, con las inscripciones que hacen referencia a que no hay dato. Por ejemplo, aquí hay un no dato también, con la celda en blanco, pero aquí hay otro nd, ¿vale? En esta hoja de cálculo solo existen esas posibilidades de no dato. O se deja en blanco o se pone n.d. Eso es importante. ¿Con qué se indica que no hay dato? Y el nombre de la hoja de cálculo donde están los datos, dentro del fichero de Excel. Bueno, una vez tengamos esto anotado y lo tengamos claro, cerramos el Excel. Es importante cerrar el Excel porque si no nos va a dar un error en la importación. Y vamos a volver a RStudio. Bien. Para importar esos datos que acabamos de ver, vamos a usar una función que se llama mathfexcel, ¿de acuerdo? Que pertenece al paquete mathdatatools, ¿vale? Como hemos activado mathdatatools, podremos utilizar mathfexcel. Si no, va a dar un error, no va a entender eso. Pero ya hemos activado mathdatatools, ¿no? Bien, ¿cómo funciona esta función? Es muy sencillo. Ponemos un nombre. Como siempre que creamos un objeto, tenemos que ponerle un nombre. Ponemos la asignación, la flechita, el menor y el guión. Ponemos el nombre de la función, mathfexcel. Y mathfexcel tiene unas entradas, unos inputs o argumentos que vienen entre paréntesis y separados por comas. Bien, ¿cuál es el primer argumento que tenemos que poner? Pues entre comillas, el nombre del archivo de Excel del que queremos extraer los datos, entrecomillado, y con la extensión, ¿vale? XLSX. Bien, si nos vamos abajo a la derecha en Files, lo tenemos ahí el nombre, interestelar-100.xls, X, ¿vale? Ponemos coma porque ahora tenemos que decir otro argumento. ¿Qué argumento tenemos que decir ahora? Pues el nombre de la hoja que está dentro del fichero de Excel y donde están los datos. Bien, hemos visto que era datos con la D en mayúscula, pues lo ponemos entrecomillado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ponemos coma y nos falta un argumento. Lo vamos a poner debajo, entonces ponemos coma. Si ponemos una coma, podemos seguir escribiendo debajo y es como si escribiéramos a continuación. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues por si no queremos tener líneas muy largas
y queremos tenerlo todo un poco más como estructurado, ¿no? Entonces, el argumento se llama na-values, ¿vale? Entonces tenemos que poner na-values y un igual. Y tenemos que poner, después del igual, un vector, que ya sabéis que los vectores se ponen C minúscula, paréntesis, y los elementos que contiene el vector separados entre comas. Bien, y aquí tenemos que poner los elementos que indican en las celdas que en esa celda del Excel no hay dato. Si el no dato implica una celda vacía, no hay que poner nada, no habría que poner nada. Pero si hay ciertas inscripciones, pues hay que ponerlas. Por ejemplo, el n punto de punto que hemos visto, lo ponemos entrecomillado. Aquí hemos puesto también otra inscripción que podría ir en una celda vacía, ese punto de punto sin dato, aunque en nuestro Excel concreto no hay ninguna celda con ese punto de punto. Pero bueno, tampoco pasa nada porque pongamos de más. Lo peligroso aquí es poner de menos. Es decir, no poner un indicador de que no hay dato en una celda aquí, porque entonces se va a importar mal la variable en cuestión. La va a importar, aunque sea métrica, como una variable carácter. Entonces es importante que pongamos todas las inscripciones que hay en las celdas sin dato. ¿Vale? Bien, pues una vez tenemos completado los argumentos de nuestra función matfexcel, nos ponemos en cualquier parte de cualquiera de las dos líneas y hacemos run. ¿Qué ha ocurrido? Pues fijaos, ha ocurrido dos cosas. En el Global Environment se ha inaugurado el apartado Data y dentro del apartado Data pone datos. Eso es un data frame que se ha generado. Sabemos que es un data frame porque pone 104 observaciones de 28 variables. ¿Vale? Ya sabéis que si lo desplegamos, sale cada una de las variables y sus primeros elementos. ¿Vale? Bien, ¿cómo podemos verlo de un modo más completo y más cómodo? Pues pinchando en cualquier parte de la descripción. Se abre, como sabéis, una nueva pestaña en la ventana del editor de scripts y viene los datos de nuestras 104 variables de nuestros 104 casos, 104 empresas para todas las variables. ¿Vale? Notad una cosa importante. En el Excel, en la primera columna, la columna A, aparecían los nombres de las empresas como una columna más. Aquí, esa primera columna pasa a ser no una variable más, sino el nombre de las filas. ¿Veis? Entonces, cada fila tiene un nombre y en lugar de ser como en el Excel, la fila 1, la fila 2, la fila 3, etcétera, pues lo que hace es adoptar como nombre lo que había en la primera columna, que era el nombre de las empresas. Entonces, la primera fila se llama Hyperion Star Haulage, la segunda Hovian Logistics, etcétera. ¿Vale? Esta columna, insisto, no es una variable con el nombre de las empresas, sino que es el nombre de las filas. Y ha adoptado como nombre de las filas el nombre de las empresas, pero ya no es una variable, es nombre de filas. ¿De acuerdo? Bien, ya sabéis que esto lo podemos mantener ahí o quitar, ¿de acuerdo? Y podemos volver a nuestra pestaña con el script editado. Bien, otra cosa. ¿Veis aquí
otra cosa que ha hecho, y es hacer lo que se llama un summary del data frame datos. ¿De acuerdo? Un summary es poner como un resumen de todas las variables, todas las columnas que hay en el data frame, ¿vale? Si las variables o las columnas son variables métricas, pues pone información como la media, la mediana de esa variable, primer cuartil, tercer cuartil, valor mínimo, valor máximo, ¿vale? Si en esa columna lo que hay es un atributo, una variable cualitativa, pues solo pone que es de clase carácter, modo carácter y la longitud, es decir, el número de elementos. También, si os fijáis, hay variables en las que ha puesto otra información, que es el número de NAs que hay. Es decir, si faltan datos en esa variable y cuántos datos faltantes hay. ¿De acuerdo? Bien, y ya para acabar vamos a hacer algo más. Bueno, por cierto, si queréis hacer un summary de un data frame porque os venga bien para cualquier cosa, solo el summary, pues podéis escribir en la consola o en vuestro script la instrucción summary y entre paréntesis el objeto, en nuestro caso nuestro data frame, ¿vale? Damos a enter, ¿veis? Y ya tenéis aquí otra vez el resumen de las variables, ¿de acuerdo? O sea que podéis hacer un summary de un data frame o de otros muchos objetos simplemente con la función summary. No hace falta que tengamos que utilizar matf excel porque eso implica importar y más cosas. Los summaries lo podemos hacer cuando queramos. Bien, vamos a hacer una última cosa y es, nosotros podríamos visualizar las variables, como hemos visto, o con summary o pulsando aquí, como hemos hecho antes, y viendo el visor de datos, ¿de acuerdo? O también simplemente escribiendo en nuestro editor y haciendo run o en nuestra consola y dándole a enter el nombre del data frame, como sabéis, ya lo hicimos en otra práctica, ¿vale? Lo que pasa es que veis cómo sale bastante feo y muy incómodo, ¿vale? Bien, ¿qué se puede hacer también? Pues utilizar una función que es un poco más bonita para ver las variables que tiene un data frame, ¿de acuerdo? Bien, esa es la función getPLT_summary, ¿de acuerdo? Y entre paréntesis pondríamos el data frame. Bien, si queremos guardar esta tabla que nos va a salir un poco más bonita en la memoria para luego visualizarla cuando queramos, pues la tenemos que asignar, esta función lo tenemos que asignar a un nombre, ¿vale? Yo lo he asignado a un nombre un poco largo, que es dato-df, de dataframe-graph. Podríais poner el nombre que queráis, por ejemplo, pues no sé, hola, ¿de acuerdo? Bien, esta función pertenece al paquete getExtras, por eso hemos activado getExtras, para poder utilizar la función getPLT_summary, ¿de acuerdo? Bueno, pues como ya está activado getExtra, ya le dimos a esta fila run o run, pues ahora vamos a hacer aquí run o run, ¿vale? Entonces veis que se ha creado un nuevo objeto. Pone que es una lista de 17 elementos. Las listas son contenedores muy flexibles, son como vectores, pero la diferencia es que los elementos
que contienen no tienen por qué ser del mismo tipo, sino que pueden ser de diversos tipos, ¿vale? Entonces las listas son elementos muy flexibles como cajas para ir guardando de todo. Bien, aquí pone que es una lista de 17 cosas, pero en el fondo esas 17 cosas conforman lo que es una especie de tabla con gráficos. Bien, si queremos ver esta tabla en la que vienen nuestras variables de un modo un poco más bonito, como os decía, pues simplemente podemos poner el nombre que tiene ese objeto que hemos creado en la consola y darle a Enter, o escribirlo como está aquí en nuestro script y hacer Run. Está pensando y ahí lo tenemos, ¿vale? Sale en la ventana de abajo a la derecha en la pestaña del visor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos que hay? Pues cada una de las 28 variables con alguna información, incluso información gráfica. Si son variables métricas, pues nos sale el histograma. Ya hablaremos un poquito más del histograma, ¿vale? Si la variable es un atributo, pues sale una barra azul diciendo las categorías que hay y la cantidad de elementos de cada categoría. ¿Veis cómo los tonos de azul son mayores, menores? ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí pues hay 5 categorías. Luego, en todas las variables nos sale el porcentaje de missing values que hay. Si pone 0,0, pues es que no hay ningún dato faltante. Es decir, que todos los casos tienen su dato. En cambio, por ejemplo, aquí en la variable activo, pues falta algún dato, porque pone que faltan un 1%. ¿De acuerdo? Luego están ciertas medidas básicas para caracterizar las variables. La media, que solo aparece en las variables métricas, por ejemplo, la media de los activos de las 104 empresas, ¿vale? O de las 103 empresas, si falta alguna. La mediana y la desviación típica, o raíz cuadrada de la varianza, ¿de acuerdo? Bien. Lo que hay en el visor, si queréis verlo más grande, pues podéis hacer un zoom, ¿de acuerdo? Damos a zoom y sale como en una ventana aparte. También, si os lo queréis llevar, exportar esta tabla o los gráficos también, le podéis dar a export. Se puede exportar como una imagen, un archivo imagen, o copiar o también guardar como una página web, como un HTML, o copiar directamente a nuestro clipboard, a nuestro portapapeles, para luego pegarlo directamente, por ejemplo, a un Word o a un Excel, ¿vale? En cualquier caso, cuando le damos a una de las opciones, sale un preview y nosotros podemos, por ejemplo, ponerlo un poquito más estrecho, poner más ancho lo que va a ser luego el output, más alto, un poquito más bajo, etcétera, ¿vale? Cuando lo tengamos configurado en anchura y en altura, en este caso sería copy plot, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos en el portapapeles para pegarlo, por ejemplo, en un Word, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a darle a cancel y hasta aquí la importación de datos. Lo siguiente que haremos será en otro vídeo, seguiremos con esta script y lo que haremos será tratar los datos que hemos importado desde Excel y luego describir alguna variable que esté contenida en nuestro data frame que contiene a su vez
todos los datos que había en el Excel. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a repasar este poquito que hemos hecho del script y nos vemos en breve. Muchas gracias.